vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Campamento de Verano Niños IGC 2024. Tendremos deporte, mini chef, ciencias, arte, música, juegos y mucho más. Del 25 de noviembre al 6 de diciembre. Inscripción gratis. Noviembre 30. Auditorio IGC San Salvador. 6 p.m. Exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Te esperamos. Buenas noches, somos Iglesia Gran Comisión. El domingo anterior estuvimos entendiendo que la predicación giró en torno a Juntos en Armonía. Siempre que hablamos Juntos en Armonía, versículo clave fue Hechos 2:42. Vimos algunos puntos básicos y decíamos que a la luz de este principio nosotros podíamos ver y entender 3 puntos: crecer juntos, la comunión sincera, la oración y la oración constante. Ahora, en este detalle de Hechos 2:42 podemos entender cómo la vida de cada uno de nosotros la podemos vivir en unidad. Pero a la vez mencionamos lo que fue el Salmos 133. Y es aquí donde quiero concentrarme esta noche. Cómo el pueblo de Dios, cómo la iglesia, aparte de poder vivir en unidad, aparte de llevar una vida de unidad, también puede reflejar una vida llena de armonía. Entonces, y leímos el Salmo 133 y leámoslo de nuevo. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón, que desciende sobre el monte de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esto lo narramos y lo explicamos el domingo anterior. Estos salmos son los famosos salmos graduales. Y estos salmos graduales son 15 salmos, del Salmo 120 al Salmo 134, donde en las fiestas que el pueblo judío tenía, cuando se reunían e iban caminando hacia lo que era Jerusalén, ellos comenzaban a cantar estos salmos. ¿Y por qué cantaban estos salmos mientras subían a Jerusalén? Ellos lo hacían precisamente para darle sentido a la fiesta o para poderle dar sentido a la convocación por la cual se había sucedido. Por cuestiones prácticas, todos entendemos que ellos no se podían estar reuniendo todos los domingos, ni se podían reunir los miércoles, o ya nos digamos una reunión virtual. Y este salmo, junto con los restantes 14, conforman lo que se le ha llamado unos cánticos graduales, que por cierto, usted lo encuentra en su Biblia ahí cuando dice cántico gradual. No sabemos con certeza por qué estos salmos se encuentran agrupados, pero la razón que dan los historiadores es precisamente esta. El rey David, como líder del pueblo de Dios, observaba con cuidado el comportamiento de las diferentes personas cuando se veían, cuando ellos se encontraban, y experimentó en carne propia los efectos. David, experimentó en carne propia los efectos directos de lo que podría haber sido el chisme, lo que podría haber sido la rivalidad, lo que podría haber sido los conflictos. Y cuando él se pone en una condición de poder observar cómo el pueblo de Dios disfrutaba y tenía ese elemento de poderse ver
una vez al año, 2, 3 veces al año, es donde él escribe lo que es este salmo. Y esa intervención divina lo hace que esa interacción social que sucedía en ese momento en el pueblo fuera algo especial. Y a esto es lo que se le llama como una comunión. Podrían imaginarse ustedes qué tan importante era el salmo. Se reunían por lo menos 3 veces al año. Imagínense cómo se podrían ver esas calles llenas, inundadas de personas de diferentes nacionalidades, de diferentes orígenes, más bien diferentes tribus, viviendo a congregarse en la capital. No habían autos, era la imagen, esa imagen era hermosa, el poder contemplar cómo la gente se podía apreciar cada vez que se veía. Y estos salmos, muchos de ellos no son alegres y recuerdan los momentos en que el pueblo fue humillado. Entonces imagínense esas calles de gente llorando, sonriendo, alegre, llenos de alegría, recordando todo lo que han pasado durante el año y comentándolo entre ellos, poniéndose al día en todas las circunstancias que ellos han pasado. Algún parecido sucede cuando nosotros los domingos venimos, cantamos, nos alegramos y nos ponemos en sintonía muchas veces de lo que ha sucedido durante toda la semana. Y si nos sumergimos en esas calles polvorientas de Palestina y lo vemos y somos parte de todo ese andar con nuestra familia, creo que saldrían las mismas palabras del salmista. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ningún otro salmo expresa tan nítidamente el valor de la armonía como es el Salmo 133. Es un claro elogio para mantener las mejores relaciones entre los que nos llamamos hijos de Dios. Es un tributo para aquellos que dentro del cuerpo de Cristo aman el valor de la amistad y de la fraternidad. Y otra vez, cuando pensamos en el retorno a la casa del Señor, nada más importante que nuestro encuentro con el Señor, pero también ese encuentro con los hermanos. Que la esencia de este salmo nos arrope de tal manera que su profundo significado nos haga creyentes sensibles, entusiastas y deseosos de vernos otra vez para poder disfrutar de nuestra coinonía. La armonía de la iglesia vista en unidad es cuando la gente nos ve en esa unidad, en esa armonía como iglesia, ¿saben qué es lo que está viendo? Una bendición para los que no creen. A la vez es una fortaleza para cada miembro y un regocijo para nuestro Dios. A Dios le alegra y se regocija que el pueblo de Dios se puedan reunir y que tengan esos tiempos de hermandad. Hagamos del Salmo 133 nuestro modelo de vida cristiana. ¿Y qué es lo que podríamos decir? El imperativo de la armonía, el llamado de ver esa hermosura. Y vea usted la palabra mirad. El salmista comienza con este proceso poema con una inusual llamado a través de un imperativo mirad. ¿Por qué él invita al lector a hacer esto? Porque no siempre es normal. Es más, esto podría considerarse como un portento, ¿verdad? Algo prodigioso, un milagro, un fenómeno, algo asombroso que se transmite. Pero la armonía debe verse. No debería de haber razón para que esta no sea una realidad en medio de una congregación. Debería de haber armonía, debería de haber unidad. Observe cuando dice que esto es bueno y delicioso. El énfasis de este salmo es el poder transmitir esa armonía a través de la unidad. Y el salmista hace una invitación para que veamos que no hay otra cosa mejor y más agradable lo que se debería de darse en la reunión de los santos. Eso, la unidad y la armonía. Es bueno porque no es malo, santo. También es bueno porque es un lugar para crecer y madurar en la vida cristiana.
Es bueno porque ahí se da un ambiente donde la poderosa presencia del Espíritu es la que nos dirige y es la que nos gobierna. Y es deliciosa porque esta es la misma palabra hebrea que se usa en la música cuando las cuerdas de los instrumentos son finamente entonadas para sacar una hermosa melodía. Imagínense cómo el salmista lo puede ver. Y eso venía de un corazón apegado a Dios. El salmista lo veía de esa forma. Así pues, que es tan agradable y tan placentero que los santos estén todos en común acuerdo y estén en armonía. Hay una hermosura ahí que nos invita a mirarla, a disfrutarla y, por lógica, a vivirla. Los únicos que producen esta armonía, dice, los únicos que hacen que esto sea bueno y agradable son los hermanos, pero no cualquiera de ellos, santos, sino que los que habitan en esa relación. La palabra habitar tiene el sentido de permanecer, de estar siempre ahí. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No es para alguien que solo va de paso. Habitar es cuando usted está sentado ahí, cuando usted ha echado raíz ahí, cuando usted se siente parte de eso. Alguien habita en una casa porque ahí duerme, ahí come, ahí descansa, ahí convive. Eso es habitar. Entonces, cuando dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, no es un simple hecho, es que cuando se habita, porque allí usted expresa verdaderamente lo que es y por lo tanto llega a amar genuinamente porque usted habita en esa congregación y entre los hermanos usted habita entre los hermanos y Dios le agrada eso. Por eso dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra hermanos acá tiene que ver con los hijos que tienen un mismo padre o aquellos que vienen de antepasados comunes, como Israel provenía del padre Abraham. Nosotros tenemos un mismo padre y por lo tanto podríamos habitar en el mismo lugar. En el contexto de la familia consanguínea, nada más hermoso que verse ahí el desarrollo del amor entre ellos. ¿Cuánto sufre una familia cuando ve que siempre hay alguien que se sale del redil, alguien que no coordina o que no concuerda, que no vive con los principios y valores? Vea cómo sufre un padre cuando uno de los hijos decide abandonar el núcleo familiar y se ausenta por completo y decide no ser parte de ese círculo familiar por cosas cualquiera. Un padre sufre y el resto de la familia también sufre. Igual es en la congregación cuando nosotros no somos parte de esa habitación. ¿Qué es lo que se espera? Que los hermanos se cuiden y que se protegen entre sí. Y eso es lo que sucede en la congregación. Cuando llevamos esto al seno de la iglesia, nada es más hermoso que poder vivir esa experiencia. Bernabé se gozó al ver esto cuando visitó la iglesia de Antioquía. En Hechos 11, 22, 23. Ahora, cuando habla juntos en armonía, el Salmo 133, 1c, nos corresponde hacer un comentario específico sobre estas dos palabras que son las que hacen la distinción del Salmo y llegan a ser el corazón de lo que el salmista desea que nosotros miremos. Y por eso dice, miremos. No siempre hay una armonía en la unidad. A veces hay unidad, pero no hay convivencia. Creo que la analogía que Pablo utiliza para hablar del cuerpo nos ayuda a entender esto. En 1 Corintios 12, del 12 al 27, no lo vamos a leer, léalo usted. Cuando un hermano cree que no necesita un pastor, no está en armonía, santo. Cuando uno piensa que no es necesario congregarse, no estamos en armonía. Cuando la meta de una iglesia es competir con otra, no estamos en armonía. Se necesita estar en armonía cuando usted decide habitar y ser parte de esa congregación. El salmista hubiera dicho, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero él agregó la palabra y en armonía. No habría dicho que era bueno y delicioso. Porque si no hubiera habido armonía, entonces no hubiera agregado la palabra bueno y delicioso. El efecto de lo que hace la reunión los hermanos
es un ambiente en armonía. El estar junto nunca es una garantía de unidad. ¿Sabe por qué? Porque el egoísmo es el enemigo de la unidad. Porque no piensan en otro, sino como satisfacer sus propias necesidades. Pero es ahí donde tiene que entrar el trabajo de la armonía. Ahora, vea la ilustración de la armonía, la imagen del aceite rociado. El Salmo 133:2 dice que es como. Entonces, y ahí ilustra la armonía de tan precioso como es el aceite de la unción. El salmista no podía escoger una figura mejor que el aceite de la unción que para mostrar lo que es la armonía. Él dijo que la armonía de los hermanos es comparada con el purísimo aceite, o sea, el óleo que fue usado para consagrar al primer sacerdote de donde vendría todo el orden sacerdotal en Israel. No era cualquier aceite. Usted puede encontrarlo y en Éxodo 30, 22, 23, puede encontrar la manera como se fabricaba el aceite. Le echaban ciertos aromas, le echaban ciertas cosas. Entonces, puede imaginarse usted la descripción que hace el derramamiento de aquella cantidad de aceite. Visto de la manera más práctica, el aceite empapaba al sacerdote y bajaba desde la cabeza por la barba con todo el ropaje, y dice que llegaba hasta la punta de su ropaje. Era un promedio de unos 5 litros de aceite lo que se derramaba. Y con los olores que llevaba el aceite, experimentaban unos aromas que salían, que inundaban todo lo que era el ambiente. Así se percibe cuando la congregación tiene ese elemento de unidad y armonía, ese olor, esa fragancia que se transmite cuando hay una verdadera unidad y armonía. Aquel era un baño de aceite como una distinción permanente. Era el aceite divino preparado para esa ocasión. Santos, hagamos una pregunta. ¿Por qué estar juntos y en armonía es comparado con el aceite de la unción? Porque el símbolo del Espíritu Santo, quien vino para empaparse con su presencia y por medio de nosotros esparcir el aroma a los que no le conocen. Ahora, así se ve la unidad, así se ve la armonía. Hay otra imagen que se ve por medio de la montaña más alta, cuando dice la montaña de Hermón. ¿Sabe que la montaña de Hermón era la parte más alta de la geografía de Israel? Es una montaña famosa por la densidad del rocío que se produce en ella. Y el salmista, de una manera poética, nos dice que hasta los montes de Sión se benefician de ese rocío. Yo creo que es bueno que nosotros podamos entender eso. Este monte estaba ubicado en la parte un poco al este, si no me equivoco, al oeste de Israel. Pero ese monte permanecía por lo general cierta parte de él congelado. Es un monte que siempre estaba verde porque siempre había humedad. Cuando era el verano, ese hielo que estaba ahí hacía que por naturaleza bajara un rocío al resto de los montes. Y cuando bajaba ese rocío, el beneficio que tenían las demás tierras áridas de ese rocío del monte de Hermón hacía que las plantas crecieran, hacía que la vegetación comenzara a salir. Entonces, y cuando hace la aclaración y lo que hace el salmista ahí es una comparación. ¿Qué tan rico es cuando hay unidad y cuando hay armonía en la congregación? Vea cómo otros pueden salir beneficiados. Entonces, en la iglesia muchas veces nosotros somos como ese monte de Sión. Puede haber una tierra seca, una tierra árida, pero Dios nos envía su bendición. Cuando el rocío de Hermón, cuando las bendiciones que se producen por medio de la unidad y por medio de la armonía, llega a esa tierra árida, a ese monte de Sión. Y las bendiciones llegan a todos. ¿Qué es lo que une estas dos montañas? Pues el rocío de la mañana, las bendiciones que podemos recibir. ¿Qué es lo que une a la iglesia para que logre su armonía? Pues otra vez, el rocío está acá
es otra figura de lo que hace la obra del Espíritu Santo, que es dada para darle vida y equilibrio a nuestras relaciones. El rocío es refrescante y la comunión también debe ser refrescante. ¿Cuál es la importancia de estas dos figuras para la armonía de la iglesia? Bueno, que la verdadera unidad es un regalo de las bendiciones de Dios. Así como el aceite que fue derramado sobre la cabeza de Aarón, la unidad verdadera es algo que el hombre no puede producir por sí mismo, sino solo por Dios. Cuando hay una verdadera transformación en el espíritu y cuando la palabra cambia y cuando te hace verte y te expones y sos parte de ese elemento donde formas parte de unidad y de una manera armoniosa, conjugas todos esos elementos, es entonces cuando nosotros podemos ver que las bendiciones llegan a otro. ¿Y por qué sucede la falta de armonía? De manera general, podemos decir que es por el mismo pecado. La envidia es pecado, la avaricia es pecado. Y todas esas actitudes pecaminosas hacen que no podamos nosotros tener esos elementos. ¿Y cuál es la bendición de la armonía? ¿Verdad? El aroma de la armonía en la unidad. El Salmo 133, 2b, cuando dice el salmista que nos ha venido hablando que es provechoso y deleitoso que los hermanos habiten juntos en armonía. El óleo, que es el aceite, que se derramaba sobre la cabeza de Aarón, que pasaba por su barba y caía en su ropaje, un aroma que llegaba a ser disfrutado por todos los que estaban ahí alrededor. Es lo que sucede cuando la iglesia hace ese trabajo también en armonía y unidad. La bendición que traía el sumo sacerdote alcanzaba a todos los que se ministraban en ese servicio y ministerio. Y es aquí donde nosotros comenzamos a ver más especialmente la bendición de la armonía. Hay una fuente que pasa de un lugar a otro. Y esto es lo que ocurre cuando los hermanos están juntos y en armonía. Y todo esto se enseña que Dios hizo el trabajo en el corazón de estos hombres para que nosotros podamos transmitir también ese aroma. Y al final dice que ahí se da lo que es vida eterna. Cuando alguien llega a un ambiente, a una iglesia y percibe ese aroma, percibe esa sensación de unidad y armonía, el ambiente está propicio para que pueda escuchar el mensaje de salvación. ¿Y qué es lo que es el mensaje de salvación? Vida eterna. Santos, esforcémonos cada día para que nosotros podamos vivir en unidad y armonía. Comencemos primeramente en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra relación. Santos, evitémonos de murmuraciones, evitémonos de chisme, evitémonos de cada una de esas cosas que nos llevan a poder perder la bendición de estar en unidad y armonía. Que Dios nos utilice para que seamos piezas claves y que podamos tener una congregación muy fuerte en unidad y en armonía. Gracias a Dios por estos principios que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos en poder tener una iglesia tan bonita, tan rica, Señor. Y haznos, Señor, parte de ese elemento de poder vivir en unidad y armonía. Bendice tu iglesia, Señor. Te lo pedimos, Señor, en bendito nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Santos, todos los miércoles a la misma hora por este mismo canal, búsquenos, agréguese en el listado para que nosotros podamos tener contacto con usted y enviarle lo que son invitaciones. Somos Iglesia Gran Comisión. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo, mi Señor. Y sobre todo
reino y nación, maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo reino y nación, maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Y en la cruz lo diste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Y en la cruz moriste por amor, y no bastó dolor y humillación como una flor que alguien pisoteó. Llegaste tú y fue por mí, por amor. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, en su trono está, y hoy te coronamos Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, y el amado en el cielo, en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, oh, digno, digno es el Señor, digno es el Señor. Y en la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como una flor
que alguien pisoteó. Oh, llegaste tú y fue por mí, por amor.